Buena gente, ¿cómo están todos? Otra tardecita más de miércoles acá en otro programa. Hoy estamos en un lugar diferente, estamos en Uspallata Bodegón. El bodegón de Luquitas que vino ya a un programa, lo entrevistamos, fue un lujo esa entrevista y hoy vamos a entrevistar a Juan, que bueno, ahora él se va a presentar, está acá, también nos acompaña Luquitas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Así que bueno, Juan, contanos un poco quién sos, a qué te dedicás, qué es tu vida. Bueno, me dedico hace muchos años a la gastronomía, un poco por casualidad. Yo estudié licenciatura en Administración de Empresas y en un momento cuando tenía 20 o 22 años se me ocurrió hacer algo diferente, viajé, traje camas solares al país, fui el primero. Mirá qué loco. En los 80. ¿A dónde viajaste? Alemania, Estados Unidos y Alemania. Cuando descubrí que Alemania era el lugar principal, me fui a Alemania y armé unos solarios que fueron muy exitosos, que venían modelos, artistas, hijos de Menem, Susana Jiménez, Luis Miguel. Mirá. Y un compañero mío de universidad venía al solarium a tomar cama solar, tenía un restaurante ahí muy cerquita. El solarium principal que yo tenía quedaba en Cuba y casi Sucre. Aparte, en esa época era como una novedad, ¿no? Porque Completamente. imagino que Estamos hablando cama de solar. 89. Claro. O sea, no había todavía. Y eso lo sacaste de ahí de Alemania. O sea, la idea. Sí, a ver, conocí una persona que se había casado con una mujer en Estados Unidos que se dedicaba a eso y bueno, me interesó pensar en eso para acá y por eso empecé a hacerlo. Y bueno, conozco a este chico, él tenía un restaurante que quedaba sobre la calle O'Higgins, entre José Hernández y Pampa. No le iba muy bien, se llamaba Gringo el lugar. Me dice, mirá Juan, acá esto lo tenés explotado de gente, que yo no te interesa ser parte del restaurante. Y así empecé con la gastronomía y seguí toda la vida. Sin una No mínima cambié de idea. rubro, sin una mínima idea. ¿Y qué rol cumpliste en ese Mirá, momento? básicamente en principio era más que nada aprender un poco de gastronomía, sí un poco en la administración del negocio, porque era lo que yo había estudiado y sabía y hacía. Okay. Pero más que nada también en la convocatoria de la gente que tenía. Vos pensás que yo tenía un acuerdo con Dotto, venían todas las modelos, Nico Neumann tenía 13 años, venía con la madre, Mirá. por ejemplo. Entonces era un poco generar esa movida en el restaurante y fue un súper éxito. O sea, replicaste lo que hiciste con las camas solares En el en la restaurante. gastronomía. Sí. O sea, hacías las dos cosas en Hacía paralelo. las dos cosas en paralelo, sí. ¿Y qué pasó con las camas solares? Y en el 98 el estilo que yo tenía de negocio de cama solar era muy exclusivo, bastante elitista. O sea, Claro. en ese momento era raro porque no existía Spotify ni siquiera en internet. Yo había puesto un equipo de CD para cada box donde estaban las camas solares y había auriculares y 1000 discos, pues me gusta la música, yo soy músico. Y le decías que querías escuchar a cada chica que te recibía y escuchaban su música. Y la cama solar, con el correr de los años, yo te hablo 89, yo cerré en el 98. Empezó a ser algo mucho más popular, 2x1, 3x1 en los barrios. Y ya el tipo elitista ya no estaba bueno estar bronceado. Claro. El concepto de negocio que yo tenía empezó a no ser tan bueno. Entonces fue cuando decidí venderla, se la vendí a una gente que tiene solarium que se llaman Miami Sun. Le vendí todos los equipos que yo tenía 3 solariums y alquilaba máquinas en otros lugares, gimnasios, Mirá. y decidí dedicarme únicamente a la gastronomía a partir de ahí. 100%. Te Siempre enamoraste de la gastronomía. Sí. Y contame un completamente. poquito, que me interesó el tema de la música. ¿Qué rol ocupa en tu vida la música? Yo empecé muy chico a estudiar música. Empecé cuando yo era chiquito, imagínate, yo nací en el 65. Todos los chicos querían un ska eléctrico, un tren eléctrico, y yo quería una guitarra eléctrica. Mirá. Y no sé si tuve suerte o no, mi mamá falleció cuando yo era muy chico, que mi viejo, por darme el gusto, me compró una guitarra eléctrica. Y empecé a estudiar música seriamente a los 7 años y medio. 7 años y medio. Sí, y empecé a tocar guitarra eléctrica y bueno, y toqué toda la vida, desde ahí toda la vida. Estudié en mi época joven, toqué en bandas medianamente conocidas, con músicos conocidos, pero siempre como hobby, siempre como hobby. Mi viejo era un loquito de la educación, un tipo que hizo hasta 6º grado nada más en Carmen de Areco. Le fue bien acá con una empresa metalúrgica y nos puso a mí y a mis hermanos en un colegio inglés, que en esa época no era habitual, porque ahora está lleno de colegios bilingües, todo. Claro. Era un colegio inglés, y nada, iba al colegio desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casi pupilo. Y salía guitarra eléctrica.
Y bueno, armé una bandita de garage con unos amigos. ¿Y tu viejo te apoyaba? Me apoyó en el tema de siempre, la sí, mi música? viejo siempre. Mira qué bueno. Y bueno, nada, y ahora lo sigo haciendo como hobby. Ahora tengo una banda que toca mi hijo mayor, 2 amigos de la Qué música grande. de siempre, que son músicos conocidos. El Mirá. baterista tocó con Cerati y Coleman en un grupo que se llama Fricción. Bien, O sea, músicos buenos y nos divertimos, tocamos. Bueno, ¿Van a hace- tocar algún lugar Hace 2 o...? o 3 años que no, pero hasta hace 2 o 3 años tocábamos en Palermo, en Carnal Bar, en Belushi, en Rossi. Siempre como hobby, nunca Sí, les sí. interesó Y ahora monetizar lo que eso. hacíamos era covers. Esta Ok. última época fue hacer covers, tocábamos Oasis, Radiohead, Coldplay, algo de Rolling Stones. bueno. Nos divertíamos. Bueno, y volviendo a la gastronomía un poco, ¿qué pasó después con...? Y lo que pasa, los 90 eran años medianamente fáciles para, si hacías las cosas bien, tener éxito. Y decidimos armar otros restaurantes en función a este. Armé uno que fue el que más me gustó en mi vida en cuanto al desarrollo del negocio, porque lo cerré como redondito, porque armé un restaurante, esto fue en el año 94, que se llamaba Black Habana, que era exclusivamente para fumadores de habanos. A mí me gustan los habanos. Yo conocía, por suerte, a Blanca Alzogaray, que era la representante del tabaco cubano acá, con un parentesco con el Che Guevara. Ella y Juan Martín Guevara eran los que traían los habanos cubanos a la Argentina, eran los dueños de Puro Tabaco. Y me enseñó mucho. Después hice curso de sommelier, de habanos. Y Mirá. una de sus hijas trabajó en el restaurante. Armamos lockers, la gente venía, compraba sus cigarros, los guardaba en los lockers, fumaba, comía, y los platos se llamaban como los habanos. Montecristo, Romeo y Julieta. mirá que Esto, o sea, esto que vos contás lo tenían en un restaurante que montaron nuevo, o Nuevo. el que arrancaron. No, lo arrancamos de cero. El otro quedaba no en la tenía calle nada Ugarteche. que ver, o Nada sea. que ver. Pero sí tenía el mismo socio y otra persona más. Y este quedaba en la calle Ugarteche, entre Cabello y Cervinio. Mirá. Y habíamos armado en la planta alta un lugar donde se jugaba pool, se tiraba dardos, un salón fumador, y la gente venía a comer. Y digo, ¿por qué me cerraba redondito? Porque habíamos armado un escenario y yo había armado una bandita que tocábamos así jazz y tocábamos todos los jueves y los viernes. Juntaste todas tus pasiones me en un lugar. Me encantó, Bueno. fui feliz Y todo ese ahí, tiempo. ahí, Juan, hago un paréntesis, que nombraste justo la palabra socio, Sí. que bueno, que hiciste con el mismo socio, montaste otro restaurante. Háblame de qué es para vos tener un socio, porque hay una disyuntiva ahí, que hay muchos que dicen no hay que tener socios y otros que dicen que sí, ¿no? Para poder crecer. ¿Qué es para vos tener un socio? Mira, en la vida tuve experiencias buenas y malas. Sí. A raíz bueno, te comento un poco lo que pasó. Yo en un momento me embarco en hacer un megaproyecto en esa época, en Pilar, cuando empezó el auge de los barrios cerrados. Sí. Tomamos un lugar que eran 100 metros sobre Panamericana, construir 3 restaurantes, uno de pizza, uno de sushi, comida medio fusión, y replicar el que teníamos en Belgrano, que se llamaba El Cuchi, que era más parrilla, y nos agarró el desastre económico, y para atrás todo, y la mala experiencia de los socios ahí fue que, siendo presidente de la sociedad, me quedé solo. Mirá. Ahora, he tenido muy buenas experiencias también. Bueno, en el caso puntual ahora, yo, a veces, viste, uno, si bien tenés la pólvora y tenés ese empuje y que Sí. nunca lo cambié en la vida, te falta esa fuerza que yo encontré ahora en Lucas, que nos conocimos un poco de casualidad hace menos de 3 años. Él como proveedor de un restaurante que yo manejaba y que era manager general y todo, y fueron surgiendo posibilidades en la que terminó hoy lo que es el Uspallata Bodegón, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó tuve ese golpe bravo en el que tuve que empezar de vuelta. O sea, tenía la vida resuelta, era un campeón, lancha, Harley Davidson, y tuve que empezar de nuevo. De cero. Y empecé de nuevo de verdad, o sea, descreído en mí, porque te crees que sos el rey del mundo, que todo Y te fue bien. aparte, quedaste o sea, digamos, a veces uno quiebra, pero quedaste endeudado. Offside, o sí. sea, Mirá, pagando. tardé casi 5 años en poder limpiarme de cheques rechazados, Uf. pagando todo, ¿no? Durísimo. Y bueno, y en ese momento de mi vida, que estás castigado, dije, bueno, algo tengo que hacer. Yo vivía en esa zona de Pilar, tenía buenas máquinas para jardinería, armé una cosita que se llamaba Grow Up, empecé a hacerle los jardines a los padres
de los compañeros de colegio de mi hijo, con cero vergüenza, de Mirá. ser el campeón al jardinero. Qué grande. Y como todo lo que hago, lo hago con pasión. Para mí la palabra pasión es respeto y pasión son las dos palabras que mueven el mundo. Juan, pero ¿por qué vos, que ya estudiaste administración de empresa, por qué no buscaste un laburo relacionado a eso y te dedicaste Porque el golpe fue tan grande que descreí que podías hacerlo? en mí, o sea, tuve que trabajarlo un montón. Hasta que un día un amigo, uno de los jardines que hacía era el del hermano de Martín Cabrales, por ejemplo, Sí. ¿no? Y me decía, "No, Juan", y un día un amigo me dice, pará, terminá, cortala acá todo, tengo algo para vos, y volví al rubro porque esta persona me presenta al grupo que lideraba Manuel Antelo, que eran los dueños de lo que en ese momento era Museo Renault, que quedaba en Figueroa Alcorta y entre Ortiz de Ocampo, donde está el Malva. Ahora Ajá. creo que hay un Dashi ahí abajo del Palacio Alcorta. Y bueno, volví a la gastronomía, trabajé como director de ese lugar, un lugar muy exitoso, donde iban todas celebridades, se trabajaba una barbaridad, desde Franco Macri con sus socios, Cavallo, Sofovich, era ese público el que iba a este lugar. El socio de Manuel Antelo en ese momento se llamaba Carlos María Esnal, yo me hice muy amigo de él, un tipo importante, culto, que se dedicaba a la gastronomía, socio del Jockey Club, Mirá. un tipo muy especial, que en un momento Manuel Antelo ya estaba con su proyecto de desligarse de Renault, ya se iban de lo que era Renault, y él había generado lo que fue Car One, era su emprendimiento Sí. personal. Ah, sí, mirá. Sí, Entonces, ese que estábamos justo hablando escuchamos- nosotros. A Renault no le interesaba más tener ese restaurante ahí, pues era un restaurante que era básicamente, no sé si daba pérdida, pero no era un restaurante que le generara mucha ganancia a Renault, porque tenía costos gigantes, estar 100 metros en Figueroa Alcorta, con autos Renault girando en una rampa de vidrio de Fórmula 1, un bidiwall Claro. de 20 metros, una locura. Entonces deciden irse de ahí y el grupo que en ese momento tenía el restaurante Villa Hípica toma ese lugar, se sigue llamando Museo Renault por un año, me propone seguir manejándolo, pero a su vez Carlos María Esnal me dice, no, Juan, vamos a otro lado, yo tengo otro restaurante, que no hace mucho que lo abrimos, que se llama Catrín, que fue uno de los 4 o 5 mejores restaurantes que hubo en el país muchos años, en Mirá. Puerto Madero, con la chef Catrín Roed, su socia era María Victoria Gruneisen, que eran los dueños de la petrolera Astra, después vendieron esa petrolera, hoy tienen Jenny, el Ateneo, Sí. Ricardo Gruneisen, gente excelente. Y bueno, empecé a ser el manager y socio con él de lo que era el restaurante Catrín. Al lado pegado, en el 152 de Moro de Justo, tenía el Chandon Bar. En ese momento el presidente de Chandon era Miguel de Achával y nos daban como un plus para que tuviera el nombre por el éxito del restaurante Catrín, querían Mirá. asociarse a esto. Y después como tercer pata apareció el restaurante de la tienda de ropa Armani en la avenida Alvear, que era en el último piso y se llamaba Emporio Armani Café. Un grupo que nos fue muy bien durante bastantes años. En un momento determinado la gastronomía costó mucho mantener esa gastronomía de alto nivel que, bueno, casi todos los chefs han fundido sus restaurantes y se dedicaron a otra cosa. Dolly Irigoyen, Sí. Christoph, Ramiro Rodríguez Pardo, El Gato. Mirá, fue una nosotros, época, digamos, muy dura muy dura. porque sé que pasa, era muy caro poner en la mesa un plato de las características que Claro. vos hacías. Ahí viene tu frase. Tu frase de negocios grandes. Negocios grandes, yo siempre digo que es bueno hacer grandes negocios y no negocios grandes, porque después hay que soportarlos. Grandes. Este, Sí, en la mala. Mira, para que vos te des una aguantá. idea, nosotros hacíamos la carta de comidas del First Class de British Airways con el restaurante. Y hacíamos todos los años, a fin de año, la empresa Pramer, que era la dueña del canal El Gourmet, hacía una comida con todos los chefs, se hacían en el restaurante y venían todos los chefs a presentar sus platos. Sí, Para que te des una idea, Catrín una vez me pidió que le consiguiera krill antártico para hacer un plato. Y se lo conseguí, pero imagínate lo que costaba. Sí, me O sea, imagino. era imposible el costo de un plato en la mesa, En la mesa. no se podía cobrar más. Los clientes de Catrín eran el hermano del sultán de Brunei, el embajador de Malasia, Claro. Ranero Díaz, que era el presidente de Sí, Repsol, nivel. no sé, Inés de la Fuente, que es la hija de Fortabat, Mirta Legrand. O sea, para que te des una idea, no se dejó entrar a Susana Jiménez porque quería entrar con el perro.
Claro. Claro. Y Qué esa nivel, gastronomía en un momento se terminó. Juan, y volviendo un poco atrás, antes de bueno, la crisis que hizo que todo se vaya un poco para abajo, contabas que empezaste a abrir varios restaurantes. Sí. ¿Cómo era tener el control? ¿Cómo haces para estar en todos lados y que todo siga fluyendo y funcionando como a vos te gusta? Mira, yo creo que ahí es cuando aprendí realmente algo que estábamos hablando con él hoy, que es muy importante en este rubro, yo creo que en todos, pero en este sobre todo, estar en el negocio todo el tiempo. Quien cree que es dueño de restaurantes y puede no estar porque tiene una persona, el éxito es efímero. Y en ese momento yo no tenía gente preparada conmigo para poder hacer frente a tantas bocas de laburo. En un momento que se trabajaba un montón y la parte operativa empezó a complicarse un montón. Sobre todo porque eran restaurantes de un nivel alto, donde tenía chefs caros. En Armani Café estaba Darío Gualtieri, en el Black Habana estaba Luis Caudal, que era un francés que había traído de Novecento de Nueva York a cocinar acá, Claro. y lo tomamos nosotros. Muy difícil sostener esas estructuras, ¿viste? Y la economía tampoco acompañó mucho Argentina. ese Para perfil. sostener. Imagínate que un habano era muy accesible en los 90 a comprarlo, hoy un Cohiba sale 200.000 pesos un cigarro. Claro. ¿Entendés? Los clientes de Black Habana eran Navarro, que era el presidente de Excel, Claro. Cafiero. Sí, un público muy Emilio acotado. Garib, claro, era. Muy acotado. Y se empezó a hacer más difícil. Pero no es fácil. Estar en todos lados. Sí. Y yo te digo que me pasó que además era la época de. Yo no hacía poquito me había casado, mis hijos habían nacido recién. Esa demanda de tiempo me hizo aprender también que hay que olvidarse de muchas cosas que son muy importantes en la vida de uno si vos querés que realmente el resultado sea el perfecto. Tal O sea, cual. sacrificio, en pocas, Sí, en sí. pocas palabras. Sí, es una Y- discusión que tengo con Lucas, que me dice, bueno, puede estar 20 horas en el negocio, 18, 17, 16, Si Claro. querés que funcione, sí. pero es que es la única manera. Él La viene a verdad, las 11 de la mañana y se va a las 1 de la mañana. No. Yo digo, yo estoy re contento, pero digo, no es justo que yo vengo 4 Claro. horas por día y él que está 20. Claro. Claro. Entonces no es justo. lo que Tendré pasa que es venir que más yo. parte de eso, porque inconvenientes surgen cada 3 minutos. Si vos no lo podés resolver, Claro. sigue existiendo y empeora Claro, el claro, inconveniente. Te, Que algunos te no tengo hablan dos de- preguntas para los emprendedores que nos estén escuchando. La primera es, yo o alguien joven, ¿le recomendás de que se centre en un negocio y le meta todo ahí y no esté distribuyendo? Viste que hoy en día es muy común, bueno, hago esto, también esto y esto. ¿Vos creés que no va por ahí? No, a ver, yo lo que creo es que nunca se puede descuidar el negocio que te genera éxito. Porque ¿qué pasa? Cuando vos tenés un negocio que te genera éxito, es muy fácil conseguir socios o capitales para abrir otros locales, porque todos quieren ser amigos del campeón, Claro. esa es la verdad. Claro. Lo que pasa es que vos no podés descuidar ese negocio y sí tenés que generar compromiso con las personas con las que vas a hacer las cosas que tenés que hacer. Y realmente el compromiso tiene que ser real y tiene que existir. Porque si van a ser meramente capitalistas o inversores o algo y vos únicamente tenés que manejar 7 bocas, no es tan fácil si no tenés la persona ideal. Porque hoy lo hablábamos un poco con él. Hacer la persona que uno llama que sean mis ojos cuesta un siglo o no lo conseguís nunca. Claro. Claro. Entonces, Sí, el recurso humano. no muy creo valioso. que la solución sea no abrir otros negocios. Yo, por ejemplo, hace poco vi una nota que le han hecho al dueño de una hamburguesería que fue muy famosa en Palermo, que tuvo 7 locales. Y en su nota ahora él dice que se dio cuenta que había perdido el feeling que tenía con todos los demás y decidió volver a tener uno. Uno no sabe si es porque eso lo condenó a no tener el éxito que tenía, porque la hamburguesería que tiene ahora es un monstruo que tiene una cancha de básquet, tiene miles de sponsors, es una cosa espectacular, que está ahí en el Paseo de la Infanta, pero el pibe tuvo 7 locales y decidió volver a abrir y tener uno, porque dice que había perdido lo que tenía. Creo que es un poco difícil de decir si lo ideal es conservar uno solo o buscar otras cosas. Creo que lo que no se puede hacer es que el éxito te condene a dejar de atender lo que debes realmente atender. Ok. Que suele suceder. Tal cual. ¿Por qué? Porque empezás a disfrutar la vida desde otro lado y empezás a dejar de lado cosas que antes te parecían sumamente importantes
y les quitas el foco delegándolas y sinceramente no es lo mismo. Excelente. Yo te hago una consulta, volviendo un poquito para atrás, el tema de la confianza, que vos comentabas que bueno, que perdiste todo y tuviste que agarrar laburo de lo que sea, de jardinero. O sea, ¿cómo transás ahí esa parte de venir pegándole éxito tras éxito, que me imagino que alimenta el ego, ¿no? Mucho. O sea, que te decís soy un capo o que un poco te la crees y de repente, bueno, perder todo eso y sentirte que, bueno, que vos justo decías que él te preguntaba por qué no buscaste laburo de lo que habías estudiado, de esto, y que como que vos habías perdido la confianza. O sea, ¿cómo es eso o sea, contalo como en primera persona de decir, che... La verdad que a mí no me fue fácil. O sea, tuve por primera vez ataques de pánico, picos altísimos de presión, empezar a tratarlo desde un lado más médico también, porque Claro. Nada, o sea, estaba sobrepasado por los problemas de un tipo que cumplía toda la vida y hoy no tenía cómo. No tenía Claro. cómo. O sea, más que enfrentar las situaciones, no tenía el cómo. Si el compromiso, si el laburar, si el todo, pero nada, es como que se hizo muy difícil porque además nos embarcamos en un proyecto que, no voy a hablar de cifra, pero lo que gastamos era monstruoso. Imagínate, 100 metros sobre Panamericana en el kilómetro 44, en pleno auge el de Pilar, 3 locales, construirlos. No Claro. había nada. De cero, claro. No había nada, ¿eh? Una construcción. Geobazar, todo lo mejor, porque iba todo fantástico. Claro. Y Un proyecto inmobiliario, digamos. sí, era un poco todo. O sea, la grande Vos- liga. Vos eras la cara visible, digamos, Y del sí, proyecto. sí, había uno de mis hermanos, y después yo tenía 2 socios más, uno un gran tipo que se llama Martín, otro que desapareció y Sí, arreglátela, y arreglate. que era minoritario como socio también, pero fue muy difícil el volver a creer que podías volver a hacer cosas exitosas, porque pasa lo que dice él, vos en cierta forma te sentís el rey de la banana con leche, decís, ¿cómo puede ser Claro. que no la vi? Claro. ¿Cómo puede ser que no la vi? Claro. O sea, claro, por más que claro. haya sido un caos que nada tenía que ver con el rubro ni con haber hecho mal el negocio, sino que fue el problema, ¿te acordás que existían 4 monedas, Lecop, Sí, sí, no había sí, plata, sí. la gente no salía a comer, el dólar disparado, la obra terminada en un 90% con 2 locales abiertos y uno no, Claro, no era el momento, quizás. O sea, nos era mató, un mal momento. nos agarró el peor momento. lleno. A veces hay, creo, cuestiones externas que no Claro. dependen de uno. A veces Claro. uno hace las cosas... Pero ¿sabes qué me pasó? Que cuando empecé a laburar en Museo Renault y con ese perfil de exigencia en la gente, me di cuenta que yo tenía que volver a lo mío, Mirá. porque sí me iba bien y sí sabía hacer mi trabajo y sí era valorado y sí era escuchado, pero no fue fácil, ¿eh? Claro. No fue fácil. Yo lo que valoro mucho de él es haber agarrado la cortadora de pasto, digamos. Porque la pregunta que hiciste vos está buena, y es verdad, pero claro, eso volvemos a lo mismo. Es el que es emprendedor, no sé si tira currículum, no por una cuestión de pasión. Claro. Tal Quizás cual. preferís hacer, porque a ver, uno a veces dice, no sé, ser jardinero. Vos podés ser jardinero y hacer una empresa multimillonaria de jardinería. Tal cual, Puede obvio. ser hacer una empresa de lo que sea, y él, para mí, yo lo que valoro de él es que vio eso, o sea, dijo, armó una empresa. Bueno, de ahí justo jardinería. tengo una pregunta sobre eso que vos empezaste a contar, que después te pusiste como, te iban poniendo como director en ciertos restaurantes. ¿Vos tenías un sueldo o eras socio Mirá, y tenías no, las decisiones? En el Museo Renault, era director del Museo Renault, pero yo era empleado. Ok, Porque eso pertenecía a Renault, la sociedad se llamaba Stardust, el presidente era Manuel Antelo, había diferentes socios y todo, pero cuando yo empecé con el otro grupo, que era el grupo de Catrín, sí fui socio. Fui socio más allá de ser el manager general, digamos. ok. Lo afrontabas del lado de socio, entonces ya Sí, era algo sí, más, sí, sí. más Sí. un emprendimiento Sí, por ahí. ¿Y sabes lo que me pasó a mí? Las veces que yo trabajé, o como consultor, o como gerente o algo, nunca pude dejar de ponerme en el lugar del dueño, porque siempre había sido dueño de los lugares. Bueno, eso, claro. Siempre me costó un montón, nunca lo logré, Mirá. no ponerme en ese lugar, pero
no porque quiera hacerlo, sino porque era una cosa Bueno, eso natural. hizo el éxito de los proyectos. Ni igual. hablar. Sí, sí. Además, cuando a mí me pasa esta debacle, yo tenía 34 años, un hijo de 3, uno de 1 y una esposa de 28. Claro. O sea, de ser el rey del éxito a estar en el horno. Sí. Y bueno, mi segunda pregunta para los emprendedores que nos están escuchando también. Hablas mucho de la pasión. ¿Crees que no sirve hacer las cosas sin pasión? Yo sinceramente creo que no. No. No, No, yo no creo que puede, o por ahí sale, pero no dura mucho. No, porque si no tenés pasión por lo que haces, es mucho más cansador, es mucho más fácil tirar la toalla, es mucho más fácil decir, no, esto no es para mí. Si vos estás convencido y apasionado con lo que haces, es... Sí. Mira, a mí me pasó algo muy particular con Uspallata Bodegón. Yo no conocía esta zona, yo no conocía los barrios que hay acá, venía de otra gastronomía, como les conté. Había desarrollado, bueno, estuve 10 años en un grupo que tiene hamburgueserías y chiviterías, sobre todo en Punta del Este, que se llama Rex. Es una marca muy fuerte en Punta del Este, que puso acá en la Argentina y se terminó armando una cadena grande. Y tenía un centro de producción grande y bueno, fui el manager general de ese grupo, con una participación societaria. La pandemia lo golpeó un montón, se abrieron locales en todos los shoppings, que inversores eran grupos de jugadores de fútbol, porque uno era manager de jugadores de fútbol, Mirá. como La Bessi, Centurión, y vino la pandemia, Irsa quería cobrar los alquileres o los locales no se podían mantener, gente que no tenía una necesidad económica, en el caso de La Bessi, que habla muy bien de él, decidió cuando se cerró el local del DOT, donar todo el equipamiento a un lugar de comedores para chicos en Rosario, a Mirá. través de su hermano. Un equipamiento que costó una fortuna y lo donó todo. Y en un momento determinado, cuando esto se termina, uno de sus dueños, que es muy amigo, estaba desarrollando un restaurante para abrir en Wynwood, en Miami. Yo ya había trabajado en la apertura de Katrina en Coral Gables. Y cuando él, Juan, dale, vamos a hacer lo que sé yo, y yo la verdad, con la edad mía, con los hijos más grandes, estoy para ir a Estados Unidos, yo no voy. No tenías... Y un compañero, una persona que yo había conocido en la universidad, estaba haciendo un asesoramiento en un bodegón de la zona. Y me dice, Juan, ¿no te animás? Hay mucho laburo para hacer ahí. Y yo no conocía las calles, nada, de veras, te digo, porque viste que... Claro, no. Y vine a la reunión, me reuní con uno de los hijos, qué sé yo, me hacen una propuesta, le pido un dinero, a ver qué me decían, y cuando llego a mi casa me llama automáticamente y me dice, ¿puedes empezar mañana? No sé, Mirá. creo que por ahí si lo hubiese pensado hubiese hecho otra cosa o lo que sea, pero Claro. decidí hacerlo, y era un bodegón. Y así empecé yo a conocer un poco la cultura del bodegón. Yo venía de una gastronomía con un nivel de exigencia altísimo, Mirá. en lugares diferentes y todo. ¿Y es muy distinto eso? Y es muy distinto, porque la gente no... Bueno, después vamos a Uspallata. En el clásico bodegón la gente lo que quiere es comer mucho y pagar poco. Claro, O sea, no te exige mucho más que eso. ¿Entendés? Que era el caso de este lugar. tal cual. Qué sé yo, muchos bodegones tienen problemas edilicios, de higiene, Claro. de plagas. Te gotea agua. Y la gente está Claro, comiendo es igual más- ahí adentro. ¿Por qué? Porque quiere así El plato abundante. y que no le salga caro. Entonces descubrí otra cosa. Ahí lo conocí a Lucas. Él como proveedor de restaurantes con su distribuidora. Mirá. Empezamos a pensar cosas. Entonces cuando sale la idea de acá, en mi cabeza lo que pasaba, porque acá el desafío mío fue buenísimo desde otro lado. Primero te cuento Sí. el principio. Lo que yo quería acá era hacer un lugar que, como ediliciamente esto estaba muy bien, él y otros socios más se encargaron de la decoración y el lugar estaba muy lindo. Ya no, de bodegón esto ya mucho no tenía, del Claro. clásico bodegón. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo un poco más exigente, con un precio de bodegón, con porciones grandes o abundantes, pero que la experiencia sea diferente, que no sea un comedero, llamémosle, Claro. que sea algo distinto. Y mi desafío acá fue buenísimo porque yo le dije acá, no voy a contratar un chef, no voy a contratar nada, voy a hacer la carta, voy a hacer las recetas, voy a hacer los procedimientos, le voy a enseñar a la gente y vamos a hacer la comida. Y así fue. Mirá. Hice una carta de comida que la vimos con los chicos, Qué desafío. nos pareció muy buena. O sea, ¿cómo analizan
el mercado de... Hoy me pongo a pensar, perdón que te interrumpa. Sí. Pero me pongo a pensar y estuvimos locos. Fue, imagínate, nosotros... Tirarse... Claro, empezamos, llegó un momento que la obra se demoró mucho, ¿no? Por cuestiones ajenas a nosotros, ¿viste? Cómo son las cosas, que van surgiendo, uy, pasó esto, hay que arreglar esto, al final esto que compramos no va, porque esto, lo otro, porque no sé, nos habíamos Por lo pasado, del gas. que compramos, fuimos a Braf, nos endeudamos, compramos las mejores freidoras, los mejores hornos, todo lo mejor de lo mejor. O sea, tuvieron que poner todo tipo Sí, casi de cero. Los O sea, equipos de cocina son todos nuevos, sí. O sea, vendimos los usados por 2 pesos y gastamos Mirá. 10 en comprar nuevos, pero buenos, porque a mí esas cosas me importan mucho. Bueno, a nosotros nos importaba mucho la freidora. O sea, nosotros decíamos con él, che, la decoración está muy linda todo. La freidora, no, la freidora, hablamos con una persona que había trabajado en el local que estaba antes, que el local, la freidora era la que estaba antes. No, la freidora no fritaba. ¿Cómo que no fritaba? No Su fritaba. única tarea. O sea, ponías una papa frita y tardaba 30 minutos. Entonces tuvimos que ir a comprarla y compramos la mejor. Claro. Claro, nos gastamos toda la plata cuando llegamos. No, llamamos al gasista para hacer la instalación y me dice, el gas que tenés acá es para alimentar un microondas. Me dice. Claro, No. Eléctrico, voy a poner 3 tostadoras. un microondas eléctrico, o sea, había no. para- Claro. Ni siquiera había gas, o sea, era un gas ultra doméstico. Entonces tuvimos Sí. que hacer una instalación de gas de nuevo, que duró 2 Fortuna. 3 semanas más. Y así un montón de cosas que se fueron demorando. Que se fueron encontrando en el camino. Nos fuimos andando en el camino y nos fuimos demorando. Y claro, llegó un momento en el que ya los recursos financieros eran nulos, literalmente Claro. nulos, y teníamos que abrir ya, y claro, tipo, no teníamos el personal, no teníamos la carta estaba hecha, pero él la tenía que explicar, la carta la hizo él Claro. toda, pero tenía que explicársela, enseñársela, Capacitar a la con los gente. procedimientos, capacitarla. Entonces llegó un momento que yo le decía, Juan, estamos a abrir, le decía yo, como diciendo, sí, bien, pero no hablé con el cocinero, o sea, el cocinero sé cómo se llama y nada más, no sé cómo hace la milanesa. No tengo... Yo tipo, por favor, Juan, inventa algo. Yo sé que tipo te estoy matando porque no te estoy dando tiempo para laburar con la cocina, pero Sí, estamos al borde hay que del abrir, colapso. hay que... Y él en 4 días, así de 26 horas por día, si el día tiene 24, tuvo 2 horas más. Así fue, ¿eh? Eh, 3 meses de obra y 4 días para armar el... Así, exactamente. Él se arregló para capacitar a toda la gente y enseñarle todos los platos. Los chicos respondieron perfectamente, con compromiso. Sí, igual se nota que es algo que no sufrís para nada. No, No, la Lo pasión. disfrutás. Yo, volviendo Eso al tema es. anterior, imagínate, o sea, él es socio, él maneja sus horarios. Ya te digo, yo a veces me hago una autocrítica, vengo 4 horas, 3 horas por día. Es una autocrítica, tendría que estar más presente. Pero él está 19 horas, si el día tiene Claro. 24, está 20 horas. 19 horas. De hecho, yo en un momento yo les decía, tipo, me preocupaba, le decía, Juan, te tenés que ir. O sea, andate. No quiero ir. Andate, Juan, andate, me quedo yo ya como mal. Y después empecé a ver, claro, le empecé a ver literal los ojos cuando hay un despacho, ¿no? Que es su momento de arte, porque la gastronomía yo empecé a ver como que es un arte. Ajá. Imagínate que el mozo da la orden, el mozo como si fuese el director, da la orden a la cocina tiene que, en base a lo que hablamos el otro día, si el bife chorizo tarda más, marchar primero el bife chorizo para que después salga con la pasta que se tarda Claro, es menos. todo... Y él está ahí, y cuando sucede que una mesa, no sé, hay una mesa de 12 personas, que mucha gente no valora la gastronomía, vos pedís 12 platos de comida diferentes, y es todo un arte de la cocina que en 20 minutos, como sale Mirá. acá, que la comida acá sale en 20 minutos, quizás la gente va a decir, no, tarda 1 hora, acá los platos salen en 20 minutos, calientes, y todo junto. Y es un arte eso, y cuando eso pasa, los ojos a él se le hacen encanta. un cristal. Un Cristo. Y por ahí se para una de las personas de la mesa y le dice, la verdad, no sé quién es, habla con él, te quiero agradecer y felicitar por haber traído esto al barrio. Es la primera vez que en el barrio nos dan este servicio, No hay nada esta parecido por comida". acá. No, la verdad que no. O sea, humildemente, no. ¿Vos te encargás de coordinar la cocina? Todo. Y sí. En este último tiempo tengo más libertad de estar por ahí sentado en la mesa que nosotros llamamos nuestra mesa, al lado de la salida de cocina. Pero desde que abrimos hasta hace unas semanas, yo estoy en la salida de los platos siempre. Miro cómo el plato sale, miro si no me gusta cómo está presentado, no lo dejo salir. Sobre todo porque tenemos una carta que tiene una variedad de platos muy grande, Sí. que es lo que decía él de los 12 platos. Vos podés pedir parrilla, platos elaborados, pastas, risotos, en una misma mesa, y todo tiene que estar al tiempo, y todo tiene que estar caliente, y todo tiene que estar bien armado. Claro. Entonces a mí me gusta estar ahí, me gusta estar Pero corrigiendo. entonces Yo estoy ahí con un repasador y una pincita. Es lo más importante. O Sí, sea, a mí me ¿qué puesto es como el clave que Para mí, decís? para mí, o sea, ese trabajo es lo número 1.
Claro. Es lo número uno. O sea, si vos Mirar. salís a comer con una chica y te sirven la comida a vos y a la chica no, ya está, no puedes salir más con la chica. Ya está. Te Sí, cagó queda. la plan. Pasa que hoy un chef ejecutivo, Es el verdad. laburo más grande que hace es recetario, procedimiento, capacitación y Sí. básicamente lo que yo hago ahí, que es la salida de los platos. Con- Mirar cómo salen, estás con un repasador y una pinza, acomodando lo que no te gusta, Y que quede limpiando todo y perfecto. corrigiendo lo que no está bien y decirle lo quiero así. Tienen que salir Claro. todos así. Juan, ¿vos dejaste todo por esto o no? Y hasta 3 esposas. No. Esposa casado una sola, pero sí, y sí, porque no es fácil. Pero ¿qué sentiste cuando dijimos, bueno, dijeron, lo dije yo, no tengo nada que ver, dijeron, che, vamos a hacer esto? ¿Qué sentiste para decir, bueno, voy a dejar todo y voy a apostar por esto? Yo sé que va a salir bien. Lo que Todo, pasa, ¿sabés todo, qué es? todo, Que, hermano. Eso te digo. Aparte, perdón que te interrumpa, por un proyecto no hecho. Porque Por eso te digo, es esto una era- idea nada era más. venir acá y había polvo, arena, tierra, un microondas roto, un horno abandonado Y no había gas. y no había gas. Y era como Claro. que yo lo miraba a él, porque Pero- yo tipo, él había venido con una propuesta de un bodegón premium especial, no, o sea, queríamos armarlo, ¿no? No estaba armado, lo tenía que armar él encima. Entonces era como que yo tipo, le dijimos, bueno, vení, armar el bodegón especial premium, nosotros vamos a armarlo bien, todo, y claro, llegó y está, polvo, tierra. Entonces estamos Claro. Andamios. en la construcción. Es como que comíamos, yo lo miraba a él como, y él miraba, o sea, gracias a Dios nunca me miraba como diciendo, ¿a dónde me trajiste? Gracias a Dios. Sí, No, sí, la verdad sí. que yo sentía eso. Porque Pero, Mira, para- yo sí. lo que creo es un poco lo que decíamos antes, el tema de la pasión, ¿no? él lo vio. Pero más allá de eso, o sea, estaba convencido, y acá juega mucho el tema de Lucas y de Maxi, que era la fuerza del pibe de 23 años que te termina de convencer de que no hay manera de que no tengas éxito. Claro, ¿Entendés? claro. Que eso lo necesitas también, porque vos Obvio. podés tener una idea, laburarlo y todo, pero esa polenta era como que no había manera de El que no empuje. sea un éxito. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque lo que quise volver a poner acá en este lugar fue el permitirle a la gente que sea un poco más exigente. Que era lo que hablábamos antes, de venir a una gastronomía sumamente exigente Sí. y que en el bodegón no lo sea. Bueno, hoy tenemos acá, logramos llegarle a un público Una combinación. que, exactamente, tiene un nivel de exigencia un poco mayor y te valora esos platos. ¿Y por qué lo que hablábamos un poquito antes con vos, que él dijo preguntáselo después? Es que la gente que viene a comer, acá nosotros acá tenemos algo que es bueno y a su vez es malo también. Es malo porque no tenemos una gran rotación de cubiertos. Nosotros acá tenemos armado para 90 cubiertos y es muy difícil que vengan más de 140 personas a comer. Ok. ¿Por qué? Porque el nivel de espera es muy alto, porque para la gente venir a comer acá es una experiencia, no se va. Claro. ¿Entendés? El ticket promedio nos da bastante bien, pero no porque sea caro comer acá. Vos acá comés por 28 o 30 mil pesos. Pero la gente por ahí gasta 39 o 40 porque toma una Aperol Spritz, porque Mirá. vuelve a tomar otro café, porque te Tiramisú. pide un gin tonic, porque... ¿Entendés? Porque la gente lo toma como una salida, no un ir a comer. Claro. Vos ves que la gente por ahí es gente del barrio, de otro lado, pero se arregla para venir a comer acá. O sea, esa es la diferencia lo con, ¿Entendés? Esa con un diferencia del bodegón tradicional. bodegón, Ni hablar. que por ahí los pibes salen de... ¿Qué te pasa El también trato. que vienen acá? Sí, Pero yo salgo de jugar a la salen del pelota con mis fútbol 5 amigos. con el vamos a- bolso. Tal cual. Y por ahí no sucede tanto acá. Sucede también y bienvenidos son todos. Pero te quiero decir que la gente lo adoptó más como un lugar, como una salida, como decir, vamos a comer a Las Cañitas, vamos a comer no sé, a Puerto Madero, por decirte algo. Y eso está bueno Mirá, también. ni Eso, Le eso gusta también nos diferenciarse de esa gusta. forma. diferencia? Lo que le iba a preguntar a los dos, para el emprendedor, ¿no? que quiere arrancar, que tiene el proyecto, que alguno dice, che, me quiero abrir una cafetería, me quiero abrir. Más allá del proyecto de remodelación, todo, previamente, ¿qué es lo que ustedes creyeron que le iba, digamos, a funcionar? Digamos, saber que esto le iba a funcionar. O sea, ¿habían hecho un estudio de mercado o No. decir, che, mirá, por la zona, No. por las empresas, o simplemente... No, simplemente es el deseo ferviente de confiar en vos. Yo siempre digo que a mí no me gusta, no sé, todos me dicen, vos comprás acciones así, no, la verdad no. ¿Por qué? Porque dependen no dependen de mí, no dependen de nosotros. Claro, Vos- pero ¿qué vos les hacía comprás creer que iba a andar? tu capacidad, tu convicción, o sea, imagínate, él trabajó 40 años en gastronomía, con excelencia. Nosotros con Maxi entrábamos a los restaurantes todo el tiempo porque estábamos en la distribuidora, entrábamos por la puerta atrás y soñábamos con en algún momento estar
del otro lado. Nosotros, gente, que siempre digo, entrábamos todos llenos de carbón, de tierra, Sí. de la papa, de la mugre del carbón, entrar por la puerta de atrás, donde es la puerta de los proveedores, y ver toda la gente comiendo, disfrutando la comida, gente conocida del barrio, y soñar con decir, me gustaría estar del otro lado, quizás tener un emprendimiento así, donde dar comida, servicio a la gente del barrio, porque lo que hacemos nosotros acá es dar comida, servicio a la gente del barrio, porque Claro. el bodegón da comida, en abundancia, comida, pero claro, da un destrato, imagínate que el bodegón justamente el bodegón entra 50 cubiertos, hace 500 cubiertos por día. Y vos decís, ¿cómo hace? Porque apenas te termina de comer, el mozo te levanta el plato, como diciendo... Trata de que te "Andate". vaya lo más rápido Claro. posible. O vos haces así, el último mordisco que tenés y ya te traen la cuenta. Bueno, yo he ido a comer. Y Por esas rotar, cosas, Te por juro que- rotar, por rotar, y esas cosas Hay veces acá que están siento prohibidas. que me apuran, ¿viste? Que Esas digo, cosas acá están ya prohibidas. te traigo la cuenta, me levanta el plato, no me gusta, odio que me levanten el Obvio, plato. pero ¿viste? obvio. Acá esas cosas están No, prohibidas. sí, Acá Claro. todas las mesas en los bodegones son de 60 por 60. Acá Sí. son de 80 por 80. ¿Por qué Mirá. la mesa 60 por 60 o las sillas sin Para que entren más. Claro, Más estas gente. sillas y mesas las hizo uno de nuestros socios, que la verdad son espectaculares, son cómodas. Y claro, la comodidad que se logró es que la gente está cómoda. ¿Por qué en los bodegones 60 por 60? Para que entre la mayor cantidad de cubiertos. Mirá, Y la experiencia sea la más incómoda. Entonces vos estás comiendo y estás así. Acá vos estás en una mesa de 80 por 80, que puedes apoyar los brazos, que te puedes reclinar sobre la mesa. Sí, es un restaurante. La gente viene 8 de la noche, 8 y media y se va a las 12. mirá. No rotamos cubiertos. Obviamente nos gustaría más rotar cubiertos, sí, más tipo, este método es muy complicado, carga social, impuestos, quedamos en cero. ¿Nos gustaría rotar más cubiertos y hacer más cubiertos? Económicamente sí. Ahora, nuestra primera misión es el servicio con la gente del barrio, con la gente de los alrededores, con la experiencia. Ya te digo, la gente, o sea, no... La gente se para y agradece todo el Sucede tiempo. mucho eso que dijo él, la gente que te dice, ustedes han hecho mucho por el barrio, le dieron vida al barrio. Que la gente se pare, Qué bueno, que la qué gente se bueno. pare y Era una agradezca. zona media apagada. Y hay muchas empresas, muchos depósitos. Históricamente es una zona de transportes, viste, de los que llevan a Mendoza cargas Sí, acá. sí, allá. sí, es una zona. Este crecimiento con el tema del polo gastronómico, tecnológico, que han puesto muchas empresas, empezó a mejorar la cara del lugar. Y yo te digo la verdad, o sea, sí estaba seguro de lo que yo hacía y todo, pero el convencimiento me lo terminan de dar ellos, él y Maxi, porque son los que conocen el barrio, yo no. Él cuando me dijo que era en la calle Zabaleta, yo le digo, pero Zabaleta no se llama La No. Villa también. Yo no conocía nada, Claro. es como que me daba un miedo, Estudio de ¿entendés? mercado, si hubiésemos hecho, hubiese dado todo para atrás. O Y sea, sí, yo acá creo hay que sí. 4 o 5 restaurantes que, primero, no hay ningún bodegón, restaurante acá en la zona Sí. que abra viernes a domingo a la noche. Abren todos de lunes a viernes al mediodía por las empresas. Como las empresas se van, es más, tipo, yo hablaba cuando estábamos en obra, había muchos vecinos que se acercaban y decían, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer un bodegón? Pero van a abrir de lunes a viernes al mediodía con tristeza. Mirá, Porque acá también, antes, en el local que estaba antes, abría así, se abría de lunes a sábados al mediodía. solo al mediodía. Solo al mediodía. Entonces la gente decía, solamente al mediodía, como diciendo, yo laburo al mediodía, vuelvo a las 5 de la tarde del trabajo, y Sí, las zonas claro, hay claro. cri, como que no hay. Mirá. Y nosotros dijimos, sí, es más, tipo, tenemos pensado, es más, por ahí pensamos no abrir al mediodía y abrir solamente a la noche. Entonces es como que si hubiésemos hecho un estudio de mercado, además hay muchos en la esquina que abrieron a la noche y se fundieron y cerraron. Mirá, Entonces yo soy mucho del estudio de mercado, quizás soy un ignorante, no estudié, no hice una carrera universitaria, tengo que hacerla. Entonces es como que eso es importante, o sea, no es que soy un ignorante que digo, eso, las grandes empresas se manejan así. claro. Claro. Ahora, yo es como Me tiro. garra y me- corazón me- en base a mis convicciones, no por una cosa de ego, sino por una cosa de, ya te digo, vivir en el barrio y saber que nosotros ahora que queremos a las 2 de la mañana ir a tomar algo y no hay nada, pero ya tenemos Claro. la gana de hacer un bar. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio de mercado y vimos que los bares dejan ganancia, no. Porque nosotros somos del barrio, queremos tomar algo en el barrio y no hay. Claro. Claro, Entonces Bueno. es una necesidad. Después si es rentable o no, se verá, pero el trabajo hay, digamos. claro. Lo que queríamos hacer era una experiencia de bodegón, pero con una experiencia cálida, la gente está como en su casa, por eso hay gente que viene seguido, y por eso ya no le insisto a Juan con que se vaya, porque yo sé que su Trae pasión, regalos. La gente nos trae plantas, pasión. regalos, como, Qué bueno, como que van a qué bueno. visitar a un amigo. Es Eso- Claro, sí, pero lo veo y lo veo en su cara cuando después se para un John y dice, la verdad, soy gastronómico también y esto es maravilloso y él es más importante que cualquier otro rédito. Por eso Igual- ya no lo molesto. Yo Qué te voy a bueno. decir algo y que es muy importante. Lucas tiene la misma pasión que tengo yo por las cosas, por todo lo que hace. Y es muy loco porque yo tengo 60 años y mi socio es más chico que mis hijos. ¿Entendés? claro. Qué ¿Cuánto tienen locura. tus hijos?
Mis hijos tienen uno 29 y el otro tiene 26. Mirá. Juan, ¿y cuando lo viste a Lucas, te viste reflejado un poco a esa edad o Yo creo que sí. te pasó Sí, eso un poco? Yo la tuve más fácil, porque yo había heredado algo, me propuse la de las camas solares, me podría haber ido mal y quedar Nah, Sí. nah, mirando al norte, pero ni hablar. por ahí la tuve un poco más fácil que él, que la peleó mucho más al principio. Yo la tuve que pelear a medida de edad, digamos. Claro, Ok. claro, claro. Pero sí, por la pasión, por las ganas, por decir, nada, hay que hacerlo, no nos puede ir mal. Hay un tema En de eso sí, desconfianza por la edad. O sea, te ha pasado, viste, que a veces uno, o a vos, Luca, creo que te lo había preguntado, A mí me o costó sea, mucho. te limita Yo, a la mí- edad, a a mí ni veces hablar. que te vean, o a la hora de encarar un negocio, estas No hay duda. magnitudes, de que No hay te duda. vean, que Por no eso, te den confianza. No hay duda, yo estoy siempre agradecido a Juan porque justamente cuando yo le hablaba de todo este proyecto era solamente una fantasía, o sea, yo repartía verdura y era un verdulero y le hablaba Claro. de poner de hacer un bodegón exitoso, que seamos socios, todo, y él siempre confió en mí y mucha gente por ahí ve un pibito lleno de tierra y carbón Claro, es. y no, que voy a poner plata acá porque voy a hacer un bodegón y largarse, dejar todo, su vida estable y cómoda. Sí, O sea, es que por ahí eso tenés eso el es lo ejemplo que... de salir de su zona de confort, ¿no? Él era manager con participación en ganancias de un local conocido, famoso hace muchos años, muy estable, cómodo con sus horarios, cómodo con todo. Y de repente decide- irse a un proyecto que había polvo, cemento y no mucho más. Pero bueno, él vio esa idea, ¿no? Fue justamente confiar en su capacidad. Claro, Sabía qué bueno. que- Él me lo decía desde un primer momento, me decía, porque claro, nos quedamos en obra y a las 6 de la tarde, 7 de la tarde acá, Kiri, no pasa nadie, además tipo acá no pasa gente por la No, calle. no, es que no. Además, si está el video ahí, la gente viene pura exclusivamente acá, se toma Uber, viaja o camina, pero viene a este lugar. Pero no pasa, no es que entran porque pasaron por la calle. No, tienen que elegir venir. Y él me decía, la carta que voy a hacer yo, me dice, va a estar buenísima, la gente va a comer rico, abundante, todo, pero ayúdame a que vengan porque no pasa nadie por acá, me decía. Claro, pues yo no conocía el barrio. Entonces, no, yo en Mirá. eso confié 100% en ellos. Y sobre todo por lo mismo que te digo, yo los vi con la misma pasión y porque se jugaron todas las fichas que tenían. Claro. Todo y ¿Entendés? más. La pasión Todo y que más. tenían y se jugaron todas las fichas que tenían en un momento que les había ido bien en lo que hacían y todo, pero las jugaron todas ellos. ¿No tuviste ningún momento de duda? No, nunca. ¿Nunca dudaste? No. O sea, No. fue 100% Y de seguridad. hecho, te digo, hubo algunos brainstorming en lo que he escuchado parte de la sociedad que no, tiene que ser un parrilla libre, no, tiene que ser esto. Y yo siempre supe lo que Te quería mantuviste hacer, firme desde el primer absolutamente, momento. lo que había que hacer acá. Lo que íbamos a tener que tener en la carta, la propuesta que teníamos que tener, cómo, el nivel de precios, todo. De hecho, te digo, tenía el 70% de la carta armada en mi cerebro porque sabía lo que quería cuando empecé a hablar con él antes de que esté concretado que lo íbamos a hacer. Qué bueno eso, qué bueno. Bueno, eso Porque Es la base, estaba sí, convencido. la convicción, la un- voluntad. tal cual, porque viste que a último momento, viste que uno arranca con una idea Ni hablar. y está convencidísimo y después como a último Surgen momento los miedos, surge te el empiezan a miedo. surgir esos miedos que Es el decís, miedo. che, y si cambiamos ahora Ese es el porque... miedo. Entonces, importante eso de Terrible. mantenerte, Mira, de yo mantenerte soy un firme. agradecido a la vida de haber trabajado con toda la gente que trabajé porque aprendí una barbaridad. Y porque soy un curioso que me gusta aprender continuamente. De hecho, hace unos años ya grande me puse a estudiar chino. A mí me gusta aprender continuamente. Y aprendí muchísimo y sigo aprendiendo. Qué y bueno. aprendo de ellos y todos los días, el que cree que nunca tiene nada para aprender está equivocado. Uno aprende de todo. Bueno, Juan, ahí justamente hay una pregunta que está buena, que preguntan, siendo dos generaciones totalmente diferentes, ¿no tienen choques de ideas? La verdad que no. No, ¿Se para adaptan? nada. Sí. O sea, No. o lo resuelven rápido. Sí, igual tengo que reconocer que yo tuve un apoyo enorme de él y de Max, Claro, las y después ideas se sumó son de él. Facundo, que es joven también, Sí. en bancar lo que uno tenga. No he tenido, y de verdad, y lo agradezco con el corazón, no he tenido objeciones. Siempre se confió, listo Juan, hacelo Juan. Y, pero ¿cómo hay dividen las un tareas? O sea, ¿qué decidís vos? ¿Qué decide No, él? es siempre el proyecto era que él manejaba la parte gastronómica y yo quizás un poco más los números Ok, o la perfecto. administración del negocio. Pero yo siempre fui humilde en saber que sigo siendo un ignorante. Es más, no me considero un gastronómico por más que tengo un restaurante, porque no tengo ese conocimiento, esa experiencia.
Entonces siempre el negocio, Confías en yo él. le dije a él, yo lo hago porque confío en tu conocimiento. Bueno, o sea, como Si no, no socio lo- también es importante saber su rol y no Ni querer hablar. estar en todo. No, Ni y, te digo, hablar. y trabajamos todos juntos. Ni hablar. O sea, todo lo hablábamos todos, ya sea de administración o de lo que sería el management o lo que sería cuando quiero incorporar nuevos platos, los planteo. De hecho, a mí me gusta incorporar todo el tiempo cosas nuevas. Incorporamos platos nuevos hace muy poco que automáticamente pasaban a ser los más vendidos. O sea, que eso es buenísimo. Claro. Si no Mirá. lo vendés te querés morir. Y platos medio diferentes. Que yo hace muy poquito sacamos una entraña que está cocida a la leña, cocinada a la leña y está abierta como un abanico en el plato y viene con una porción de ñoquis en una crema de espinacas. Y hoy es el plato que más vendemos. Mirá. Entonces, ¿Cómo entraña con promocionan el ñoquis. plato? Decir, che, quiero vender este plato. ¿Cómo? Tiene que haber alguna forma, porque yo lo veo en la carta y por ahí no se me ocurre No, pedirlo. lo publicamos en Instagram, se hace un trabajo en redes, no masivo, por una cuestión de que queremos seguir. Manteniendo Nunca ese... quisimos hacer grandes campañas publicitarias por el tema de que, por experiencia quizás de otros, te van 2.000 personas de una. Claro, Y está vos bien. cuando te van 2.000 personas, esto es un servicio, ¿no? O sea, no, más que un producto que si bien es la comida, es un servicio. Y los servicios no pueden ser masivos si querés que sean de calidad. Una peluquería, Está bien. vos le llevas 500 personas y o no le vas a cortar a 400 o le vas a cortar a 500 rápido y mal. Claro. Entonces es como que siempre las campañas publicitarias son conservadoras por una cuestión de que queremos siempre que no se quede gente afuera, Ok. queremos que todos coman bien, que todos Pero la tengan idea de esas tiempo. campañas es, che, promociono este plato Sí, sí. y yo que lo vi voy con la intención de comer ese plato ya. Exactamente, sí, la gente viene porque lo vio en Instagram o muchas veces, más que nada, cuando lo ve que lo sirven en otra mesa. Por ejemplo, el Ok. osobuco, que también que tiene 4 horas de cocción, va con la pata entero. Cuando tiene una imponencia el plato que cuando la gente lo ve, se lo pide. Claro. Lo mismo Claro. la entraña con ñoqui, imagínate. Y- Es un plato raro porque el contraste de colores de la carne a la leña, que encima tiene un color especial, la entraña tiene un color especial porque es finita, Sí. abierta, donde se ve el punto de cocción. Y los ñoquis Llama. en una crema de espinacas que la pasta generalmente es pálida. Y Probé con más de 8 salsas hasta decidir Hasta que esa quede. era la que iba. Y con la Sí, crema de es. espinacas queda la pasta del ñoqui, pero con un toque verde que le da eso casero de verdura, ¿viste? La famosa pasta Sí. de verdura. Y queda una combinación rara. ¿Cuándo viste una entraña con ñoquis con No, crema de no. espinacas? Nunca. Entonces es como que a la gente se le llama la atención y se lo quiero probar, porque ya que voy a hacer un gasto afuera de mi casa y todo, quiero probar sabores Algo nuevos, que es lo diferente, que sí, él todo el bueno. tiempo busca. Sí. Busca que la No, gente inclusive, pruebe cosas nuevas. mira, y como dice Lucas por ahí, la verdad que no hemos tenido una comunicación masiva, todavía no la planteamos desde ningún lado, ni tampoco tenemos un TikTok como para que se viralice. Ha sido una comunicación más interna y de venta de los mozos, y como dice que lo ven en otras mesas, o a través del Instagram únicamente, pues no hacemos otro manejo publicitario. Pero por ejemplo nos pasa con la gente, hace muy poquito hicimos una milanesa que se llama Argenta, Mirá. que busqué un lugar para que me haga unos sartenes que están como chorreados en pintura, tipo un cuadro de Pollock, chiquitos, Sí. donde hacemos una fondue, que básicamente la esencia de esa fondue es provoleta, por eso se llama Argenta la milanesa, y tiene algunos otros quesos y algunas otras cositas, que el cocinero pasa del sartén de cocción a los quesos, y el mozo viene con una bandeja de mozo, con la milanesa, las papas, y te tira la fondue sobre la mesa, terrible. y te pone Me dio hambre, Juan. le hice como una especie de chimichurri de orégano para que parezca más una proboleta, y la gente le dice al mozo, pará, y filma cuando se la va a servir Cuando y se todo, va. y cuando la ven en una mesa te la piden los otros. Claro, Claro, sí, lo que llama vos, la es lo atención. que vos decías hace un rato, es la experiencia Claro. que vive, bueno, el comenzar. Después te iba a consultar, bueno, lo tiene abierto hace 5 meses, pues. 15 de agosto, Eh, está bien. 6 meses 6 ahora. meses. 5. Bueno, 5. una Ah, vez claro. que ustedes, bueno, abrieron las puertas, ¿tenían pensado decir, che, bueno, calculamos que en tanto tiempo se va a dar a conocer, va a empezar a entrar gente? ¿O lo sorprendió la cantidad de Yo gente que los pensó? cubiertos siempre lo supe, eso reconozco que le di la tecla, porque estaba convencido por una cuestión de que sabía en los restaurantes que vendíamos que íbamos a hacer, nosotros hacemos 5.000 cubiertos por mes, Mirá, y yo lo sabía de antes. La Es más, verdad que o sea, yo no tuvimos tenía tanta fe en una que iba a apuesta ser tan rápido. que iba a ser tan Y rápido. De hecho, él le dijo la cantidad de cubiertos que íbamos a hacer el primer mes a uno de los socios, y el otro le contestó,
si hacemos esos cubiertos te regalo mi parte. Mirá, Los hicimos y no cumplió. era complicado. Lo mandó al frente. Sí, sí. No, porque el otro día, por ejemplo, había venido un emprendedor que bueno, que él nos decía, se puso un negocio de fabricación de ropa y él decía que le gustaba más la idea del negocio de salir a buscar al cliente, y acá me imagino que es al revés, que Es el al revés, cliente al revés. viene, Esperas que llegue. Sí. viene Igual a hoy vos, las entonces- redes, yo lo hablaba después con él, las redes hoy también te dan esa posibilidad de ir a buscarlo y que lleguen. Eso, justo te iba a preguntar eso, ¿viene gente de lejos? ¿Les tocó Sí. a alguien Sí, que les Yo haya estaba- dicho? sí, Con- en muchos lugares. No soy vidente, me gusta un poco los esotérico, pero no soy vidente. Pero a ver, cuando él armó la carta, la vi el local, vi todo, vi la valoración de los chicos que son mozos del servicio, de la vocación que tenían, de la experiencia, los cocineros también, la habilidad para sacar platos en poco tiempo, sofisticados, que seguían la carta de él a la perfección. Hice cuentas y era más o menos ese número por la fuerza. Es más, tipo, te digo, hasta lo tiré para abajo, te lo juro, por más que Mirá. haya sido una guasada, porque verdaderamente estaba todo dado. O sea, vos cuando es lo mismo que como una fórmula. es lo mismo que vos tengas el mejor precio, el mejor producto, servido de la mejor manera. Sí, sí, sí. O sea, es cuestión de suerte, ¿no? Que es la primera vez que me pasa en un negocio, quizás, de estar tan convencido al ver que la vajilla es primera línea, de la primera marca, que la mesa tiene las medidas más grandes que vi un bodegón. Mirá. La silla es la única silla de bodegón que tiene apoyabrazos. O sea, todo está pensado, todo lo que... y todo se hizo bien, cada uno hizo su parte. ¿Y quedó tal cual lo imaginaban? Sí, tal cual. Era lo que Ni pensaba. más, ni más ni menos. tal Che, el cual. tema de las sillas y eso que justo comentás, Sí. Así es uno muchos de los restaurantes las socios. eligen a propósito para que no esté Exactamente, mucho, ¿no? que sean incómodas. Bueno, a mí, Exactamente. yo vendo sillas, no Ah, te digo que mirá. vendo sillas incómodas, pero Mirá. tengo algunas menos cómodas que otras. Mirá. Y me viene gente así Sí, que mucha va a abrir un gente, restaurante y mucha te elige gente. esa silla. Hubo Yo digo, che, hubo un momento en la Argentina que quizás uno decía, bueno, quiero hacer más. Hoy, en el momento de contexto social, de crisis económica que hay, vos tenés que agradecer al que viene y valorarlo Claro. al que viene, no querer rotarlo. Eso también yo lo escuchaba de quizás gallegos o gastronómicos de hace muchos años. No, ya tienen que ser incómodos, así comen y se van. Yo digo, Mirá. pero tan confiado, aparte, O el levantar rápido. yo tenía ganas, que de decía Lo vos. levanta. tenía ganas de decirle, amigo, tu local está vacío. ¿A quién querés levantar? Claro. A los 6 que están ahí atrás. A esos 6 que están atrás, tenés que llevarles café y a Mirá decirle vos. que vinieron. Ah. que fueron. Nosotros nuestro concepto es completamente distinto. El que viene, Que se sienta que cómodo. no se vaya, es más, tipo, que no se vaya, que esté lo más cómodo posible, siempre y cuando no sea. Claro. Pero que disfrute, y eso hace que tenga recurrencia. Yo he ido a comer a muchos lugares donde vos comes, se levantan los platos, te dicen, bueno, les traigo la cuenta. ¿Quieren algo más o les traigo la cuenta? Claro, Dicen, como diciendo, claro. vos pidan algo más o Apurándote. van. Y si no hay gente esperando, literalmente no hay gente Tal esperando cual. en el lugar. O sea, hoy, entonces nosotros a veces tenemos gente esperando, o sea, nosotros a veces tenemos siempre gente esperando y nos complica eso igual. Pero así todo, decidimos, bueno, o sea, salimos afuera a la gente que está esperando y le decimos, reserven. Claro. Reserven porque no voy a ir al cliente fijo, Pero- fiel, que me sí. reservó a apurarlo. Claro, Pero ¿cómo hacen obvio. con el tema de la reserva? Ponele, cada cuánto tiempo se reserva una mesa? No, tenemos solamente de reserva 8, 8 y media. Si venís 8, 8 El y turno media... inicial. Ah, está bien, no es que hay otro Después, turno de no reserva. No hay apurás a otro la turno, gente. no hay otro turno, porque Está si hay bien. otro turno, ¿qué le voy a decir? El- Claro. el Che, único andate día que tengo otro hicimos turno. 2 turnos fue el Día de la Madre, porque es una cuestión lógica. Claro. Hicimos Pero un turno a avisan las 12 antes, del che, mirá que tenés mediodía tanto tiempo. y uno a las 14:15. Fue el único día. Claro. La gente tenía 2 horas 15 minutos, las del primer turno, y los del segundo turno, Fue el bueno, único hasta que día estuvieran. porque verdaderamente teníamos 4. Pero la demanda era muy grande, Claro, y no querían había otra comer. forma. Pero para que te des una idea, Era- nosotros decidimos conservar, tener un living con sillones para la gente que espera o lo que fuera, que sacarlo y poner 5 mesas más. Claro. Y le brindan No. algo... Sí, Sí, te lo puede decir sí, la es una gente, comodidad. él mismo Espera. él mismo en persona, hace a la parrilla sacar un par de achuras y con un pan. Convidábamos. Para Bien, convidar, perfecto. Bueno, Eh, eso suma un montón a la siempre Es experiencia. fundamental, la gente lo Siempre. agradece. Juan, y... Uy, se me fue. Acá, Ah, hay sí, preguntale. una persona del chat le está preguntando qué porcentaje deja la gastronomía, qué margen, digamos, se maneja. Y bueno, Quiere- él quiere lo sabe, ahí- él lo sabe más. Mirá, No sé si será en toda la gastronomía No igual, es toda igual. pero... No, no Es es una toda ciencia, igual. ¿una frase? Es una ciencia. no es una ciencia exacta, que hay que hacerla lo más exacta posible. Mirá, No, tiene mucho que ver en el concepto de negocio que vos quieras poner. Generalmente todo el mundo te dice que es entre un 20 y un 25%. Hay Claro. gastronomía, sobre todo en lo que
trabaja harina y agua, que es pasta o pizza, que los porcentajes son más altos. Si vos tenés un nivel de servicio alto o una gastronomía alta, tu costo operativo es mucho más alto, porque tenés que tener más mozos, claro, en la rentabilidad. y es más caro el personal que vos tenés. De hecho, acá lo que más nos costó a nosotros es armar el equipo de trabajo. Hoy los recursos humanos son muy complicados. Hay mucha gente golondrina en este rubro que viene, trabaja y se va, y cuando ve que tiene que aprender no quiere, y cuando ve que tiene que cumplir horario, uniforme o lo que fuera no quiere. Y yo cambié 11 empleados en 4 meses. Claro. Y yo siempre digo algo, que la aptitud en la gente se educa. Vos, a una persona que por ahí no es apto para hacer algo, vos lo podés transformar en una persona apta. Pero lo que no podés negociar con la persona es la actitud. Si el tipo no tiene actitud, no va a aprender nunca, no lo va a lograr. Una letra cambia un concepto. Sí, no, una de mis frases nunca lo favoritas he siempre. Terrible frase. Y muchas veces prefiero un tipo que tiene una garra bárbara, una gana de aprender y no sabe nada, que el que cree que sabe todo y no tenés manera de cambiarle todos esos defectos o vicios o algo que encontrás que no van con lo... A ver, no me voy a hacer dueño de la verdad. No es que digo el tipo no, pero no es lo que querés vos. Claro, sí, no va con vos. Pero eso te das cuenta a la hora de hacer la entrevista, o te vas a dar cuenta con la práctica. Muchas veces en la práctica, porque sobre todo todos sabemos que los CV son muchas veces inflados o inventados. Sí. ¿Entendés? Claro, y después es muy difícil cuando los ves en los fuegos. El primer día te das cuenta enseguida si el tipo sabe trabajar o no. No es fácil trabajar en una cocina, ¿eh? Hay chicos que prácticamente no han estudiado en cocinas o no tienen un nivel de educación alto, y te maravillan la velocidad y la memorización que tienen de leer comandas y trabajar en los fuegos y saber todo lo que tienen y pedirle a la parrilla cuánto tenés para el bife, ya saco la mesa, que a veces te asombran. Sí. Mirá. Por eso yo digo que hay gente que tiene ese don y le gusta o le apasiona lo que hace, y eso está bueno, y hay pibes que han ido a escuela, todo, y no saben por dónde empezar. Por eso te digo que es muy relativo. Volviendo al tema ese de los porcentajes, también depende. Argentina es no volátil, extra volátil. Sí. O sea, lo que hoy es, mañana quizás no, y pasado mañana quizás sí. Entonces, si vos te mantenés en la matemática esa, como dice, la ciencia exacta de hay que ganarle el 25%. Yo soy, creo que también comparto con él, somos enemigos de eso, porque justamente no es un producto, es un servicio. Y vos el servicio lo tenés que, para que la gente venga también, si nosotros aumentamos lo que aumentó la carne en los últimos 3 meses, si lo aumentamos a la gente, no sé si sigue viniendo la misma gente, por una cuestión económica. Nosotros acá tenemos una carta donde quizás tenemos un tridente de carnes que lleva 1,8 kg de carne, 600 gramos de 3 carnes distintas. Carnes caras, porque es vacío, bife, chorizo. Incluye papas fritas, o sea que venimos nosotros 3, comemos 600 gramos de carne cada uno con papas fritas y gastamos 20.000 pesos por persona. Claro. Porque está a 60.000 el tridente y comen 3. Entonces es una cuestión de que ahí la rentabilidad no es la que quizás el 25%, porque vos comprás 2 kilos de carne en la carnicería, pues ya 1,8 kg, tenés 200 gramos que se achican en la parrilla. Tenés el carbón, tenés el detergente, tenés la servilleta, tenés... Claro. Y los márgenes de los platos son completamente diferentes. Están todos. pensados, dependiendo, claro, cuál. Como para que uno diga, che, bueno, quizás a este no le gano Exacto, es ese así. porcentaje, pero le gané puede. al otro. Tampoco somos... Lo que pasa es que también la comida es estacional, porque por ejemplo, en el mes de diciembre a vos te aumenta un montón el trabajo, o noviembre, diciembre, parte de enero. Pero ¿qué pasa? En un lugar que vos vendés carnes y vos vendés mucho cocina, nosotros hasta ese mes teníamos un porcentaje de venta de cocina mucho más alto de lo que es carnes. Que son los platos que son realmente mucho más rentables. ¿Por qué? Porque te permiten tener otros márgenes en lo que vos ganás. Pero yo no le... Sale un bife de chorizo, vale el kilo 17, 18 mil pesos. Vos no podés multiplicar por 3 un plato o la entraña. Sale 25 mil pesos un kilo. No podés multiplicar por 3 lo que le vas a cobrar a la persona, porque ¿quién te va a pagar? 75 mil pesos una entraña. No. Y sí te sucede en la cocina, pero en esa estacionalidad vendés mucho más carne, ensalada y mucho menos pasta, risotto, cocina. Entonces tu rentabilidad cambia enormemente. O sea, tu costo de reposición por mercadería vendida es mucho más alto en esos meses. Por eso es muy difícil contestar esa pregunta. Es como que vos tenés que estar en el negocio y analizarlo y hacer
o inventar propuestas estacionales que te ayuden a Compensar eso. Pero no ponerlas en la carta si no tendrías una carta interminable. Sí, olvídate. Sí, me imagino. Claro. Bueno, ya se está terminando la hora. Te tengo una pregunta más. Bueno, después no sé si vos tenés una. Quiero saber el tema de la competencia. Sí. ¿Tienen competencia? ¿Qué miran, qué no miran de la competencia para mejorar? ¿Creen que están bien? Yo creo que hay que mirar todo y creo que en la propuesta que nosotros tenemos, competencia directa no tenemos. No hay competencia. No. Hay restaurantes que tienen el tipo de comida que nosotros tenemos y creo que por ahí hasta un escaloncito más arriba, pero donde cuesta el doble comer. Ok. Y hay restaurantes que cuesta lo mismo que acá comer y son sumamente inferiores. Entonces me parece que logramos un producto, por lo menos en esta zona, que competencia directa no tiene. Ok. Por lo menos en esta zona era un poco lo que buscábamos, ¿no? Ser un poco diferenciales del resto de lo que había. Perfecto. O sea, está bien. Bueno. Sí, yo la última pregunta que les hago es, he ido a lugares donde el mozo es el protagonista del lugar, que a veces la imagen del lugar queda muy aferrada al mozo, ¿no? Incluso uno lee las reseñas, justo, bueno, hay una pizzería cerca de mi casa donde el mozo se lleva todo el protagonismo, la manera de atender, todo es un personaje de hace muchos años, y yo a veces lo veo y pienso, si este tipo se va de acá, este lugar no sería lo mismo. O sea, creo que la gente viene, bueno, obviamente, ¿no? Por el producto todo, pero la atención del mozo es como que las reseñas dejan reflejado. ¿Cómo lográs de que quizás, no sé si está bueno que pase o sí, porque quizás quedas atado, ¿no? a una persona o pasa a ser como un socio más, digamos? ¿Es importante eso, el tema del mozo, que es la cara del lugar? Mira. Él sabe más. No. Mira, yo creo que tiene que ver, en definitiva es tu embajador, es el último que tiene la posibilidad de hacerte quedar bien o mal. El último que tiene la posibilidad de hacerte quedar bien o mal en una mesa es el mozo. Puede haber salido todo brillante y el tipo hacerla mal, o puede haber salido todo mal y el tipo hacer que la gente esté feliz de la vida. Mirá. En el caso puntual nosotros tenemos una persona que es un poco así, que la gente viene, le da un beso, yo ya lo conocía, trabajó en otro lugar, pero el hecho que él se haya ido de ese lugar no significó que la gente haya dejado de ir porque él se fue al lugar. Okay. Creo que suma, creo que tiene un plus especial, sobre todo cuando pasan muchos años, como me decís vos en el caso de la pizzería, que tiene esa parte, ¿viste? Cuando tenés empleados que tienen 10, 12 años en un lugar, atendió a un tipo, al hijo, ya vinieron hijos de ese hijo, claro. Y siempre sí. uy, Carlito, que nos atienda Carlito. Sucede. Yo creo que hay que tratar de aprovechar de que sea un plus. Muchas veces tiene también la parte contra, que Carlitos a veces se siente tan protagonista que descuida el servicio de los demás. Y yo siempre creo que en gastronomía un error muy grande que se comete y no tiene que suceder es jamás podés sobreatender una mesa y descuidar a otra. Okay. Porque ese otro que no conoce a Carlito no vuelve más. Claro, perfecto. Si Carlito le hace el show al que conoce, acá no vengo más, no me dio bola a mí. Excelente. Entonces es algo difícil de manejar. Pero jamás hay que sobreatender a alguien como para que otro no se sienta menos. Exactamente. Ni Carlitos, ni yo, yendo a una mesa a hablar con alguien, ni nada. Vos tenés que hablar con todos, te tenés que acercar a todos, porque hasta el que no conoces se tiene que sentir importante. Si claro. no, marcás esa diferencia y no está bueno. Sí, no, como vos decís, por ahí no vuelvo. Bueno, Juan, para ir terminando, te hago la última, te juro que no te jodo más. Terminamos acá. Quiero saber si alguien te está escuchando y está pasando por ahí por lo mismo que te pasó a vos, de que dejaste de confiar en vos, ¿qué puede hacer para volver a confiar en él? Yo me arraigué mucho con mi familia, yo tenía hijos chicos que me ayudaron muchísimo a decir, no puede ser que me entregue o que no crea en mí, o que no crea que puedo seguir haciendo todo lo que hice antes y ser exitoso o lo que fuera. Es bastante personal. Lo que sí creo es que hay que juntarse con la gente que te quiere de verdad, escucharla y no rendirte a veces cuando crees que estás rendido por vos, por ellos. Porque creo que, y conozco casos de personas que le ha pasado cosas similares, que por ahí una mala compañía o algo te lleva por un camino diferente.
Entonces es muy importante realmente estar al lado de las personas que te quieren, Rey de la banana con leche o el último orejón del tarro. Tal cual. Creo que va por ese lado. Impecable. Importante. Bueno, Genial. Juan, Lucas, muchas gracias Muchas por gracias, recibirnos Fede. en el bodegón. Uspallata No, Bodegón, ya gracias. saben, lo pueden buscar. Así que bueno, muchas gracias también a todos los que se conectaron. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Nos vemos, hasta gracias. luego.